Vamos a desarrollar ya la segunda parte de los temas. En estas semanas tenemos desarrollado la mayoría. Ya la regla del juego ya las conocen. ¿Sí? Si no se desarrolla el tema, viene del artículo y deduzco que han salido mal en su examen porque no han leído los artículos. Pues todo está ahí. Incluso lo de la clase todo está explicado, hasta lo han grabado. Si no, ¿para qué graban entonces? ¿Me dejo entender? ¿Ya? Así que espero que hayan reflexionado y que se pongan a estudiar de verdad. ¿Ok? Muy bien. Bien, empezamos entonces con patología pleural. El síndrome pleural es uno de los síndromes importantes en neumología porque justamente es bastante frecuente. Hay dos patologías que abarcan el síndrome pleural. Uno de ellos es el síndrome de neumotórax y el otro es el síndrome de Ryan pleural. De los dos, lo más frecuente que vemos realmente sería pues el síndrome de Ryan pleural. Inclusive, no solamente en los servicios de hospitalización, sino en emergencia. En emergencia llegan pacientes para que den neumotórax, generalmente son postraumáticos. Secundario a un traumatismo, por ejemplo, los accidentes de tránsito, los pacientes que están politraumatizados, caídas libres del segundo, tercer piso, etc. Son pacientes que vienen con esos neumotórax, serían neumotórax secundarios o traumáticos. En cambio, los derrames pleurales pueden tener etiología diversa. Una de ellas puede ser las causas sistémicas o las causas localizadas o inflamatorias, ¿no? Así, de manera general, en resumen, lo que abarca estas dos patologías del síndrome pleural. ¿Puede haber combinaciones? Claro que sí. ¿Significa que podría haber derrame pleural y neumotórax a la vez? Claro que sí, podría haber los dos. Incluso uno predominantemente. Bien. Con respecto al síndrome de neumotórax, creo que ya conocen su definición, ya se supone llevaron semiología. Entonces, el ingreso de aire de manera inapropiada en la cavidad pleural conllevaría pues a plantear un neumotórax, ¿no? Neumo pues viene de aire y obviamente pues el tórax, ¿no? Pero es un aire que no es que esté en el parénquima ni en la vía aérea, sino está en la cavidad pleural. Eso no debería darse. Buenas noches. Buenas noches. Bien, entonces lo que vamos a hacer son algunos detalles clínicos. Este es el esquema general. Lo que ven en color medio morado sería el aire en exceso, por lo tanto, ¿qué va a pasar con el pulmón? Se va a comprimir, ¿no? Y por lo tanto va a colapsar. Y si pasa eso, no va a haber una adecuada ventilación. Entonces, por lo tanto, si no hay una adecuada ventilación, los mecanismos de ventilación-perfusión se alteran. Entonces va a haber un trastorno de ventilación-perfusión. Y por lo tanto, ¿qué va a originar? Va a originar dificultad respiratoria, clínicamente hablando. Y por lo tanto, entonces, ¿cuál será el síntoma que va a molestar al paciente? Disnea, así de simple. No, disnea. Disnea, con categoría. No que mi docente me dice, ya, pues entonces perpetúa los errores de tu docente. Ya. Entonces, ustedes no deben guiarse de lo que absolutamente son estudiantes universitarios. Ustedes deben cuestionar todo, pero cuestionan no porque se les ocurra cuestionar, sino cuestionan porque tienen una base teórica que dice lo diferente a lo que le están diciendo. ¿Me vas a entender? Ese es el estudiante real universitario. Pero obviamente eso demanda una lectura profunda, pues detallada, imperiosa, ¿no? Eso espero que lo hagan. Bueno, ya seguimos. Ya dije la definición. Fisiopatología, bueno, un problema pues en la presión intratorácica que conllevaría justamente al colapso pulmonar. Lamentablemente los pacientes con neumotórax, si es un neumotórax a tensión, corre en riesgo su vida. Repito nuevamente, si es un neumotórax a tensión, corre en riesgo su vida. Entonces, por favor, tengan presente esto. ¿Por qué? Porque si ustedes demoran más de lo usual en definir qué está pasando con ese paciente, puede morirse frente a ustedes.
y ni siquiera habían logrado examinarlo y todo eso. Por eso piensen rápido. Estas patologías justamente son importantes porque pertenecen a las emergencias neumológicas. ¿Sí? Más peligroso de que muere el paciente sería por una motora de atención que, por ejemplo, por un derrame pleural. El de motora sí se puede matar con mayor facilidad y probabilidad. ¿Está bien? No se olviden eso. Bueno, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a suceder lo siguiente: esta es fisiología ya por la presión intrapleural es más negativa en la región apical, por lo tanto, ahí la presión se vuelve positiva y hay una pérdida de volumen hasta que pobrecito pulmón colapsa. Clasificación muy sencilla. Espontáneo significa que no hubo un factor externo para que se origine el neumotórax. En cambio, adquirido, hubo un factor externo. El factor externo, por lo tanto, en los adquiridos será, por ejemplo, traumatismo de vejiga cerrada. Los pacientes politraumatizados o con un traumatismo torácico cerrado. Ese sería el término, ¿no? Traumatismo torácico cerrado. ¿Cuándo es traumatismo torácico cerrado? Cuando usted tiene, pues, fisiopatológicamente una energía potencial que afecta a la caja torácica, pero no hay una herida o solución de continuidad evidente. En cambio, un trauma torácico abierto, por ejemplo, se encuentran con estos desgraciados de los delincuentes, va a tener un cuchillazo, va a tener una herida, un traumatismo torácico abierto, porque va a haber una solución de continuidad. ¿Sí? ¿Comprendido? Creo que no hay duda al respecto. Bien, entonces el neumotórax espontáneo también tendrá sus divisiones. Claro que sí. Será con alguna enfermedad preexistente o sin enfermedad preexistente. ¿Correcto? Entonces, doctor, ¿qué enfermedades preexistentes me predisponen a neumotórax? Creo que las patologías que justamente algunas de ellas se han estudiado, que ya lo mencionaremos en la siguiente diapositiva. Entonces, cuando no hay enfermedad evidente, generalmente al toque ustedes deben pensar allá. El factor de riesgo es el tabaco. Hábito tabaco. Entonces, una de las causas frecuentes de neumotórax espontáneos sin enfermedad evidente, doctor, es el tabaco. Por lo tanto, tendría que usted inmediatamente preguntar: ¿qué ha pasado? El paciente va a estar que le falta el aire. Doctor, ayúdeme, ayúdeme. Y usted no sabe qué hacer porque no llevó bien, pues, el desarrollo del curso, ni tuvo una buena práctica. Entonces, reflexionen, pues. O sea, no se sientan ustedes mal, ya desaprobamos. Lo ideal es de que usted se sienta mal cuando frente a un paciente, habiendo estudiado, no usted desarrolló lo que estudió. Eso es importante. El examen es un accidente, pero tiene que usted demostrar después de esta caída qué tan fuerte es para levantarse. O sea, la vida está llena de caídas, ¿no? Por si acaso. La vida está llena de caídas. Caes como estudiante, caes como persona, caes como parte integrante de la familia, está en el grupo social, o de las redes, esas tonterías sociales. ¿Sí? Caes, pero tú demuestras tu grandeza. ¿Sí? ¿Entendés? Ya, más consejos no voy a dar tampoco, no soy su señor padre. Tampoco. Muy bien. Generalmente son pacientes, pues, con hábito técnico, adelgazados, altos, ¿no? Enjutos. La mayoría de ellos, morfológicamente, pueden tener neumotórax espontáneo. ¿Cuál es la razón fisiopatológica de un neumotórax espontáneo sin enfermedad preexistente? Las famosas bulas subpleurales. En el inglés le corresponde a las a nivel subpleural están presentes estas formaciones que son como especie de vesículas pequeñas y que lamentablemente, pues, por diferentes factores se rompen y al tener aire en su contenido van y dan aire a la cavidad pleural. Así de simple. ¿Ok? Lamentablemente estos pacientes suelen recidivar. ¿Qué significa? Que les puede volver a dar. Enfermedades preexistentes, sí, las que hemos visto en los síndromes bronquiales, bueno, en los artículos, asma y EPOC, sobre todo EPOC, el más frecuente, por lo tanto, inmediatamente preguntas anamnésicas. ¿Qué deben hacer de interrogantes?
Debe preguntar el famoso contaminante de biomasa, la exposición al contaminante de biomasa. Ustedes que están llevando neumología, están haciendo historias clínicas a sus pacientes, deben preguntar esa exposición de contaminante de biomasa. Pero ¿cuál es el detalle también? Preguntan, ¿usted ha cocinado con leña? Sí, ya, y ahí quedó. ¿Desde cuándo, doctores? ¿Cada qué tiempo? ¿Hasta la actualidad, señora? ¿Hasta la actualidad, señor? No, hace 5 años ya no. Ah, ya. Esos detalles se colocan en historia. De tal manera que lo mismo sucede con el hábito tabáquico. ¿Usted fuma? Sí, y ahí queda. ¿Consumo de tabaco? Sí. Oye, ¿pero de cuándo está fumando? Ay, no he preguntado. ¿Cuántos cigarrillos al día fuma? Ay, quiero que sabemos eso. Tienen que preguntar esos detalles. Entiéndase, por favor, ¿sí? Así que sean acuciosos en esas preguntas. ¿De acá, doctor? Buenas noches. Bien. Bueno, y estas serían las causas de motores pues, con una enfermedad subyacente de fondo. Como ven, hay múltiples enfermedades. Inclusive procesos infecciosos, las mismas neumonías atípicas, por ejemplo, neumonías por Pneumocystis jirovecii, eso lo vemos en pacientes con VIH-Sida, por ejemplo, o los pacientes oncológicos. ¿Sí? No es de que nos dé a nosotros, me va a dar Pneumocystis jirovecii, si estoy inmunocompetente no me va a dar. Si usted es inmunodeprime, y le puede dar. Pero alguna enfermedad de inmunodeprima pues son neoplasias, uso de corticoides, infecciones VIH, etc. ¿Ya? ¿Qué otra? Interesante, las neumonías necrotizantes, por ejemplo, las neumonías que originan Staphylococcus aureus, meticilino resistente, por ejemplo. Las neumonías por hongos, como aspergilosis, por ejemplo. Las neumonías de tipo parasitario, como la hilotidosis, por ejemplo, ¿no? Que es por un parásito. Entonces, estos son ejemplos de causas de neumotoras de procesos infecciosos. Enfermedad pulmonar intersticial, lo más frecuente que vemos acá es la fibrosis pulmonar, pero no necesariamente la idiopática. Más vemos la fibrosis pulmonar secundaria a procesos infecciosos previos. Ejemplo, tuberculosis. Un paciente con tuberculosis previa, de repente hasta bien tratada, lamentablemente puede dar daños en todo el intersticio pulmonar y te da una fibrosis secundaria. Eso lo conocemos más como fibrotórax. El resto de enfermedades, sinceramente, muy infrecuente. Inclusive sarcoidosis acá en nuestro país, recontra difícil. Eso es más enfermedades europeas, por ejemplo. Salvo que ustedes tengan un linaje europeo, ¿no? Puede ser. Puede ser, ¿no? Su familia de repente tienen, qué sé yo, algún descendiente italiano, argentino, ¿no? O argentinos se creen europeos. A ver. ¿Dónde acá? Buenas noches. Buenas noches. Bien. Las neoplasias, definitivamente el cáncer de pulmón bastante riesgoso para dar neumotórax. ¿Sí? Y el cáncer pulmonar, definitivamente uno de los factores de riesgo importantes es el tabaco. ¿Se dan cuenta? Otra cosa sería las metástasis de unas neoplasias diferentes al pulmón, ¿no? Por ejemplo, cáncer de mama en la mujer. Cáncer de mama continuamente o frecuentemente metastatiza al pulmón y puede metastatizar también a la pleura, por ejemplo. Dándoles algunos ejemplos. Seguimos. Las enfermedades de tejido conectivo, que son enfermedades de etiología autoinmune. A la cabeza, como leen en la diapositiva, artritis reumatoide. Sí, porque justamente la artritis reumatoide te da diferentes afectaciones pulmonares, no solamente pulmonares, sino también pleurales. Eso se llama pleuritis. Otra enfermedad es pleodermia. Otra enfermedad, problema de tejido conectivo, como el marfo o el síndrome de Ehlers-Danlos. Acá no se menciona mucho a lupus, pero revisando, porque tuvimos un caso, lupus también está ahí en la lista, pero no es lo más frecuente. ¿Okay?
Las enfermedades tipo espondilitis anquilosante son enfermedades reumatológicas. Esto lo verán, Dios mediante, en medicina 2. Seguimos. De acá lo más frecuente sería la inhalación de drogas, ¿no? Generalmente hay pacientes que llegan, que son drogadictos, tienen lamentablemente este hábito nocivo y bueno, no tienen ayuda o no quieren ayudarse también. Lamentablemente sí corren el riesgo de neumotórax. El resto, un poco difícil, ¿no? Fibrosis quística no vemos mucho, pero es más población pediátrica. Neumoconiosis sí, en diferentes sectores de nuestro país, con historia laboral correspondiente. Bien, neumotórax adquirido, lo dije hace rato, traumático, hay un factor externo con una energía potencial. Una de ellas, generalmente, los politraumatizados. Lo interesante es de que siempre se asocia la mayoría de los casos con hemotórax. ¿Qué significa eso? Que va a haber sangre dentro de la cavidad pleural asociado al neumotórax. ¿Sí? Entonces, si un paciente que potencialmente tuvo un accidente, una contusión pulmonar, se llamaría eso, frecuentemente puede tener neumotórax y también hemotórax. Es peligroso. ¿Cómo lo van a ver al paciente ese hemotórax? Pálido, pues ¿por qué? Porque va a haber un sangrado activo a nivel de la cavidad pleural y se está llenando esa pobre pleura de sangre y lo va a colapsar el pulmón, aparte del aire que hay ahí. Por eso es importante el manejo y el diagnóstico. Los neumotórax iatrogénicos, bueno, eso la mayoría de las veces, aunque el término es así, iatrogénicos, así está en la literatura, pero es gracias a procedimientos, ¿no? Procedimientos invasivos que se realizan también en el día a día. Uno de los ejemplos más característicos, las toracocentesis. Le realizas tú con el objetivo de ayudar al paciente, saber su diagnóstico, le realizas la toracocentesis y lamentablemente pues puede ser que las cedes, ¿no? La pleura visceral o la pleura parietal, las dos cualquiera, y con aire, provocando neumotórax. Lo más frecuente que vemos es por colocación de catéter central. Son pacientes delicados, críticos, se le coloca un catéter venoso central y lamentablemente puede presionar la pleura y acarrea aire dentro de la cavidad pleural. Otro frecuente que es en unidad de cuidados intensivos también puede dar los neumotórax secundarios a ventilación mecánica, cuando no regulan bien los parámetros del ventilador y en lugar de hacer, digamos, pues un beneficio, es un perjuicio, ¿no? Porque ahí no calculan bien, o bueno, a veces pasa, ¿no? Y eso se llama barotrauma, ¿no? Entonces, neumotórax por ventilador mecánico. Las biopsias pulmonares, pleurales, generalmente la pulmonar tiene más riesgo, sobre todo cuando es de gran tamaño la lesión a biopsia, ¿no? Eso sería, digamos, la dificultad. Entonces, ahora, los procedimientos tienen un objetivo, ayudar, claro, pero también hay ciertos, digamos, efectos adversos, digámoslo así, que conllevaría pues el tratamiento de un neumotórax. Por lo tanto, en las razones fisiopatológicas está una energía potencial, un factor preexistente, ya sea procedimental, invasivo o traumático. Así es. Neumotórax adquirido es el más sencillo de entender. Bueno, esta es la clasificación radiológica. Usualmente cuando está separado la parte apical, pleura, parietal y visceral se llama parcial. Cuando está desde el inicio hasta el final separada las dos pleuras, completo. Y el total cuando hay un colapso, una cuñita pulmonar, casi el pulmoncito. Este de acá sería el más peligroso, el que conlleva a riesgo la vida. Y eso lo pueden desarrollar, lo que dije hace rato, los neumotórax a tensión. ¿Okay? Ahora, algo más de los neumotórax a tensión. Claro, estos pacientes cuando hay un colapso total pulmonar van a entrar en shock, por si acaso. Estos pacientes van a entrar en shock. ¿Qué tipo de shock sería? Sería un shock obstructivo. ¿Por qué? Porque obviamente pues, hay un colapso pulmonar y también va a haber una afectación vascular. Y por lo tanto, entonces, ese shock obstructivo va el paciente a tener hipotensión, el paciente va a tener hipoperfusión, o sea, llenado capilar retardado, y hasta puede desvanecer sin colapsar. Colapsar significa paro cardiorrespiratorio, así que por eso estaría en riesgo subido, ¿sí?
Si no se resuelve lo más pronto, el paciente puede, repito, morirse frente a ustedes. Y ustedes todavía están haciendo la historia. ¿Fuma? ¿Tiene gatito? ¿Se entiende? Entonces tiene que ser rápido. Por eso es de que desde ahorita lo que estamos capacitando para que está bien, ya pues hay que entender su velocidad, bueno, un poquito pausado, bueno, pero luego la carrera es más compleja, tiene que pensar más rápido. Yo, por ejemplo, ya que estoy a mi edad, puedo ser su padre, entonces ya mi pensamiento es más rápido, ¿no? Yo ya estoy escuchando al paciente, ya estoy armando mi problema, mi foto y mi plan. Así debemos ser. Es la única manera, porque si no, imagínense, frente a ustedes el paciente se puede complicar, ¿correcto? Entonces no se olviden de eso. Seguimos. Manifestaciones clínicas, característico del dolor. Cuando es un neumotórax de poco volumen, normalmente no tiene síntomas, tiene algún disconfort nada más. Ese poco volumen, en porcentaje, para hacerlo mensurable, es menor del 15%. ¿Sí? Entonces, doctor, una neumotórax menor del 15% en total, no te va a dar tantos síntomas, a lo mucho tendrá pues un disconfort, nada más. En cambio, lo de mayor volumen, eso sí, te puede dar justamente un dolor que es punzante. Es decir, como va a afectar la pleura, es un dolor en punta de costado, que va a empeorar con la inspiración. Casi parecido a lo que hablaremos en derrame pleural, casi parecido. Otra característica, el inicio es agudo. Claro, porque justo se rompió la pleura, está ingresando el aire y se está llenando la pobre pleura de aire y el pulmoncito está que colapsa. Entonces, el inicio del dolor agudo y luego empieza ya la dificultad respiratoria mientras disminuye el volumen pulmonar total. ¿Comprendido? Lo otro, la mayoría de los neumotórax de mediano volumen, por ejemplo, se localiza el dolor en la parte posterior, ¿no? Esa es la mayoría de los casos. Ahora, ¿cómo será el dolor? Creo que no está ahí. No, no está. ¿Cómo será el dolor con neumotórax a tensión? Eso es muy interesante, porque el dolor de ellos es central. O sea, en otras palabras, le duele en la parte central del tórax, bien sea anterior o posterior. Se parece incluso como si fuera un síndrome coronario agudo. Esa es una diferencia importante que tienen que ustedes tener en cuenta, porque podrían confundirse. Y ahí no sería tan punzante, más bien sería compresivo. ¿Ya? No se olviden de eso. Otras formas de presentaciones podría dar la tos, que es una tos media seca y irritativa. Y ni qué decir de la disnea. Otras características, bueno, definitivamente usted va a evidenciar un trabajo respiratorio incrementado, por lo tanto va a haber un trabajo excesivo de los músculos respiratorios que no son pues, los primarios, estamos hablando de musculatura accesoria, entonces va a tener un paciente un síndrome de dificultad respiratoria. ¿Ok? Cuando es neumotórax a tensión, el cuadro es más florido, ¿cierto? La mayor parte de los casos tiene síntomas, ¿sí? Pero siempre hay cierto porcentaje, ya de acuerdo al volumen, como les dije, del menor del 15%, donde son asintomáticos. No sienten nada, ni siquiera evidencian nada. La única forma es con una imagen detectiva. ¿Cuáles son los criterios que te indican un paciente está inestable? Obviamente, si hay inestabilidad hemodinámica, significa que va a haber problemas en la presión arterial, problemas en el llenado capilar, el trabajo de la accesoria respiratoria, o sea, todo lo que acabo de hablar. Y el otro detalle interesante, si es que tienen oxímetro, será que van a encontrar pacientes con disminución de la saturación de oxígeno normal, ¿no? Es decir, menor del 95%, o puede ser menor del 90%, que ya definitivamente ya el paciente doctor debe estar en una insuficiencia respiratoria. Lo otro es de que tenga taquicardia reactiva, debe siempre mantenerse hasta 120. Claro, lo ideal es de que el doctor ya tiene 105, no me preocupo, ya se no te pase, puede ser que se eleve, ya tienes que encender las alarmas, tienes que dar manejo. Y lo otro es de que el paciente no puede articular de manera fluida las palabras, entrecorta las palabras. ¿Por qué? Por la dificultad respiratoria. Cuando ustedes tengan la oportunidad de ver pacientes así, preocúpense, que se enciendan sus alarmas. Señor, ¿qué tiene? Doctora,
mal el paciente. Entonces, por favor, lo hago gráfico, bueno, incluso hasta que suene a broma, para que se acuerden bien, pero es para que ustedes sean pues perspicaces. Entonces, ¿lo ven bien al paciente o lo ven mal al paciente? Entonces, ya es la experiencia también que van a tener ustedes. Por eso, uno de los secretos es ver paciente. ¿Sí? Uno de los secretos es ver paciente. ¿Pero dónde lo van a ver? No lo van a ver acá, pero en la universidad. Tampoco lo van a ver en su casa, salvo que haya un paciente en el hospital. Entonces, ustedes están esperando tranquilitos y felices ahí. Ay, ¿a qué hora se aparecerá el doctor? Ojalá no venga. Sí, porque me toca control de lectura, pues ya no hemos estudiado. Están como locos estudiando. Vean pacientes. Pueden decir a su docente, doctor, por si acaso, estamos evaluando al paciente de la cama tal. Ya que el docente, uy, caramba, este muchacho. A ver, voy a ir a ver. Llego, no hay nadie. ¿A qué hora ha sido? No, que lo hemos mirado nomás. ¿Qué está bien raro? No, doctor, que el paciente nos ha agotado. La familia no quiere que lo examinemos ni que lo toquemos. No pongan pretextos, pues tienen que tener un mejor abordaje. Entonces, si dicen, llegan así todos temblorosos, ¿no? Con su chaqueta blanca. Oye, ¿qué? ¿Usted vende helado? ¿Qué? ¿Hace frío? Van a pensar que es otra persona. En cambio dicen, buenos días, señora. Soy estudiante de medicina, fulano de tal, alumno del docente tal. Hemos venido porque el doctor nos ha pedido que detallemos sus síntomas y para poder ayudar. Caramba, ya, doctor, siga, por favor. Qué diferente, ¿no? Con énfasis, pues, tienen que creérselo. Pero si no se la creen, pues llegan así con cabizbajo, ¿no? Pues nos va a mandar a volar. Y le van a decir, ¿qué es usted? ¿Chismoso, periodista, buraco de malaria? ¿Entendiendo? Tienen que ser enfáticos y luego examinarán al paciente. Claro, usen así la estrategia, y eso es un secreto que lo menciono. Toquen al paciente. Ese es un secreto. Porque si están preguntando primero, toquen al paciente. Y doctor, ¿cómo lo tocamos? Ya va a pasar. Ya va a pasar. A ver tu pechito. No puedes. Tome los signos vitales. Con esas categorías, disculpe. Vamos a tomarle la presión, señor. ¿Y qué ha pasado? Cuente. Entonces, entre confianza, ya se tocó. Entonces, ¿por qué tocar? Porque la idiosincrasia de nuestra población peruana justamente necesita el apoyo táctil. Cuando tú te toca a alguien, entras en confianza. Me preocupo por el paciente. ¿Se entiende o no se entiende? Y eso se llama empatía. O quieres que llegue alguien y te esté preguntando y te aburre. A ver, ¿qué sigue? A ver, ¿qué dice acá? Allá, filiación, listo. ¿Dónde vive? ¿Cuándo ingresó? Allá, ¿qué más dice acá? Allá, su casa. ¿Es de techo, de ternil, de cera? Pero por eso, pues. Eso déjenlo para el final, ya, cuando tienen la confianza, pues, ya tienen que ser estratégicos. En cambio, si lo tocan al paciente, señorita, venga por favor, disculpe, hija. Tomamos la presión, o tomas el pulso, la estás saludando. ¿Qué ha pasado, hija? ¿En qué puedo ayudarte? A ver, cuéntame. Ah, sí, doctor, mire, ha pasado esto, me duele el pecho. Allá, inmediatamente el estetoscopio, ya están auscultando. ¿Entiendes? Lo estás tocando. El paciente nota que estás preocupado por él, que quieres ayudar. Porque el objetivo es de que el paciente está preocupado por su enfermedad, pues tiene que ser empático. Ustedes no están enfermos con una desgracia, no quieren que les ayude a alguien. Mamá, papá, tío, tía, no hay nadie, Dios mío. Ya, las redes. Nada que redes, no te ayudan. ¿Entiendes? Entonces, por favor, sean perspicaces en hacer sus cosas. Por eso es que de repente los pacientes los tutean. Con los familiares igual. Sean perspicaces. Sí. Dicho esto, seguimos. Ay, cambiar el método. Bueno, al examen físico, neumotoras menor de 15%, lo que mencioné, ¿no? Un disconfort, a veces taquicardia, puede no haber muchos síntomas. Al examen físico, Te iba a decir el algo músculo bien lo funable. puede escuchar de repente disminuido, tal vez las vibraciones vocales se alteran, nada más. O sea, no hay gran cosa. Lo de mayor tamaño ahí sí, pues, ¿no? Cuidado, ¿no? Incluso podría dar hasta manifestaciones cardiovasculares, taquicardia, puede haber 5. ¿Sí? Ah, otro detalle, enfisema subcutáneo.
o justamente cuando tú palpas la pared torácica o la pared cervical, sientes como unas burbujas justo en esa pared. Eso es porque hay aire, y eso se llama enfisema subcutáneo. Tuvieron suerte que hubo un grupo, ¿quién fue? ¿Tuyo, no, Francis? Sí. Tuvieron suerte, su primer día, pucha, estaban tocando, ¿qué es esto? Dios mío, ¿es un paciente o es un marciano? Sí, pero sintieron, pero tuvieron la suerte, era su primera experiencia. Entonces, también ustedes tienen que tener experiencia, porque tienen que mirar pacientes. Pero bueno, queda aparte. Busquen a sus pacientes. Doctor, no tenemos pacientes. ¿Y por qué? El doctor no nos ha dado, doctor. No pongan pretextos, busquen a sus pacientes. Se van temprano al hospital, tienen la licencia, ya, se van a buscar. Licenciada de enfermería, buenos días. Disculpe, ¿no habrá un pacientito con patología respiratoria? ¿Y usted quién es? Ah, discúlpeme usted, he sido muy atrevido. Mi nombre es tal, alumno tal. Tienen que ser educados. También llegan, cogen las historias como si fuera con y saludan. Mala costumbre, ¿no? ¿Y por qué esa mala costumbre? Lamentablemente porque no han tenido la experiencia, tal vez en la presencialidad. Ese es el problema. Entonces ahí la virtualidad como les ha hecho un colapso. Regulen eso. Tienen que ser bien educados. Incluso el estudiante de medicina es uno de los más amables, uno de los más corteses, uno de los más educados, incluso habla con énfasis. Ese es el estudiante de medicina, ¿entendido? Entonces ya les doy los secretos, porque no se pasa. Espero que les guardo. Bien, el maestro Gala, él evidenció, claro, después de una autopsia, vio que tenía el paciente y manifestó la actividad de Gala. O sea, los pacientes que tenían shock. ¿Qué encontró el doctor? Claro, pero no es que tenía su estetoscopio. No había estetoscopio. ¿Quién creó el primer estetoscopio? ¿Saben eso? El padre que creó el estetoscopio. ¿Quién fue? Maestra, ¿no? Padre, maestro de él, es el gran doctor francés. ¿Cómo se llamó? ¿Alguien que sepa? Ni googlean por curiosidad, ¿no? Ahí sí no googlean. Ya, está googleando el doctor, a ver. No tengo megas. Para otras cosas sí tiene megas. ¿Alguien? No, ni siquiera tienen curiosidad, doctor. Excelente, hija, gracias. El doctor René Lene, ¿no? El doctor René Lene. Historia de la medicina. Bien, entonces, ¿qué escuchó el doctor? Escuchó una disminución o abolición de las vibraciones vocales, eso lo palpó. Luego lo otro, hizo los golpeteos y encontró timpanismo, llamado también hipersonoridad. Y el tercero, por su estriada, disminución o abolición del murmullo vesicular. Fue aparte del doctor René Lene, que fue el precursor, ¿no? Fue el precursor de ellos, ¿no? Pues es otro tema. Inclusive la historia es bien bonita, pero no está pues demostrado, ¿no? Solo está documentado, pero hay una versión y otra versión. ¿Cuál es una versión? Una versión dice que el doctor René Lene vio a dos niños jugando en un árbol grande, tronco grueso. Un niño estaba haciendo golpeteos en un extremo y el otro pequeñito iba y escuchaba. Ya, pues lo vio un juego inocente, ¿no? Como jugábamos antes. En cambio ahorita se crean como locos ahí, ¿no? Los niños pobrecitos, como locos juegan. Pero mire ese juego inocente. Entonces René Lene dijo, ah, carambas, de manera genial. ¿Y si hago eso con el tórax de mi paciente? Interesante, ¿no? Entonces ahí empíricamente creo un dispositivo tubular largo que justamente por un extremo escuche y en el otro extremo escuche. Y eso sorprendió el mismo doctor cuando justamente lo puso sobre el corazón. Y Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo habrá sido su sorpresa del doctor? Pues por primera vez escuchaba los latidos cardíacos de manera pues intensa. Igual los ruidos respiratorios. Así se creó el estetoscopio, el precursor del estetoscopio, el doctor René Lene. Antes, épocas antiguas, siglo XVIII, inicio del XIX, ¿cómo se auscultaba? A pura oreja. Claro, en una dama siempre se ponía un pañuelo y se escuchaba. En el varón no, ya que pañuelo. Se escuchaba. A ver, respiren y así se siente. ¿Comprendido? Esa es la teoría, o mejor dicho, la historia de la auscultación. Entonces lo mismo acá.
Si hay aire dentro de la cavidad pleural, el murmullo está recontraído, pues sí, pues va a estar disminuido o abolido. Doctor, ¿y la vibración vocal cómo va a estar? Disminuida, atenuada. Doctor, y si percutimos, va a estar muy sonoro, pues hijos, porque justamente el aire está en la cavidad pleural. ¿Entendido? Ya de gala. Doctor, ¿se cumple en todos los casos? No, pues dependerá del volumen del neumotórax. Otro, el famoso soplo anfórico, que se da en neumotórax espontáneo. Es un soplo que suena como si fuera una especie de ojo. El paciente está con la afectación y tú auscultas y lo que vas a escuchar es un sonido parecido. A ver, tome aire. Se escucha así, como si hicieran una ojo. Soplo anfórico, característico, repito, en neumotórax. Espontáneo significa atención, de gran volumen. El signo del cobre, bueno, difícil, ¿no? Porque necesitaremos una moneda de cobre y esa moneda de cobre colocarla en la pared torácica y recién ahí escuchar el sonido. Un poco tranca, ¿no? Pero eso es lo que hacían los maestros. Muy bien, ¿cómo haces el diagnóstico? Necesita imágenes. Necesita imágenes. Pero ojo que están y sepan, si el paciente está con hipotensión, el paciente está con llenado capilar retardado, a punto de desvanecerse, ¿qué hacemos? Lo mandamos, cita de ruedas, que vaya todo el trayectazo del hospital. ¿Dónde queda rayos? Allá en fondo. Va, toma la placa. A ver, uy, que el paciente no se mueve. Está que se mueve el paciente. Ya póngalo quieto. Pues ponlo el oxígeno. Se mueve el paciente, ¿por qué? Porque está respirando rápido y está a punto de la asfixia. Toma la placa, listo. Lleven al paciente, va, llega, listo. Doctor, la placa ya está. Ya, y el paciente, ahí está, acá que le pone oxígeno. Y yo lo miro, de grasa. Vale. Código. Entramos a reanimar. ¿Qué pasó? La imprudencia de hacer un estudio en un paciente inestable. ¿En serio? Ese es un problema. Tiene que usted ser perspicaz en trasladar a un paciente si está críticamente enfermo. Doctor, ¿y qué hubiéramos hecho entonces? Mi clínica ayuda y manda. Lo estabilizo primero y luego lo trasladaré. O lo que esté en boga, y ahí viene la importancia, la ecografía. O lo que me puede ayudar también es la radiografía, pero portátil. Pero nos vamos a la mecha. Ya, paciente, tráigame la radiografía portátil. Doctor, ¿y dónde cree que está usted? Estoy en la mecha. Sí, pero no hay eso. ¿Me entiende? Me voy acá al Belén. Ya, tráigame el radiógrafo portátil. ¿Se entiende? Ni qué decir, me venía a vayan al regional. Ya que llegan al regional, no, referencia no aceptada. Regresen allá. No hay. ¿Se entiende? Qué terrible, ¿verdad? Así que el sistema de salud, chicos, necesitamos ayuda de ustedes. Por eso es que los capacitamos. Porque necesitamos ayuda de ustedes. Ustedes ya van a hacer sus negocios, pero necesitamos su ayuda. ¿Para qué? Para formar médicos clínicos que sean empáticos, pero a la vez humanos y a la vez que tengan un buen conocimiento académico. Necesitamos su ayuda. Y no solamente necesitamos médicos también que se dedican a la parte clínica, sino también necesitamos administradores en salud, que tengan gestión en salud, no los sinvergüenzas que ahorita están, que lo que saben es solamente enriquecer, pero y a su familia, pues. No al pueblo. Entonces, por favor, necesitamos su ayuda necesitamos. Y eso que cale profundo en ustedes porque lo necesitamos. Ya, tráigame el ecógrafo. El hospital regional, ya, el ecógrafo va acá. ¿Ves? Pulmoncito y va acá, a la cabecera del paciente. Nos ayudaría bastante. Tráigame el ecógrafo en la mecha. Ecógrafo, no hay radiólogo. Es la verdad, por si acaso. Yo estoy haciendo turnos en la mecha, por eso hablo con propiedad. Así que no hay ecógrafo. Comprendido. Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por eso cuando ustedes se enfrenten a la realidad, a veces la realidad es muy distinta a la teoría. Y ahí ya, pues, ya viene la perspicacia de nosotros.
Entonces, si clínicamente tú crees que es neumotórax, haríamos pues la prueba empírica. Tráigame una aguja. ¿Alguna vez lo he hecho? Varias veces lo hemos hecho. Aguja, pa, pinchamos el aire. Espectacular, emergencia real y diagnóstico hecho. Por favor, cirujano de tórax. No hay cirujano de tórax de turno. ¿Y qué hacemos? Al cirujano general, no, está en sala. Yo mismo soy. Lo hacemos. Sabiendo la técnica. Pero para eso, ¿qué tuve que hacer? Leer la técnica, ¿no? Ya, aunque sea mirar, ya no importa, un tutorial. Ustedes, tutoriales y tutoriales. Pues no, no estoy viendo tutoriales. En cambio, yo le leí, ustedes lo vieron. Yo veo Ya. tutoriales de rinoplastías. Está bueno, ya, pero me tengo que poner en su tiempo, pues no es su actualidad. La tecnología es parte de ustedes. Ya, verán el tutorial, lo hacemos. Lo hemos hecho. Incluso lo menciono siempre a mi amigo, el doctor Rodolfo. Yo quiero ser, son 15 años. Cirujano. Pero yo soy cirujano. No Pero había médico forma de cirujano. trasladar al paciente. No había ecógrafo. El portátil malogrado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Donde estamos, clínicamente es esto, ¿estás seguro? No estás seguro, entonces ¿por qué estás creyendo? Se acabó. Y con fe. A veces la fe es importante. No que se pierda. Con fe y felizmente fue, pues, ¿no? Y hicimos. El paciente, gracias a Dios, sobrevivió. Yo voy Porque a comprar también el examen. tienen que tener ustedes también una trascendencia práctica. Ay, yo estudié nada. No tiene fe. ¿Qué te creo que ni sabías que temas central. Bien, ya pues chicos, entonces el diagnóstico. ¿Cuál es el mejor? Desde el punto de vista de sensibilidad y especificidad de los tres, la tomografía. Segundo en especificidad, la ecografía. Tercero, radiografía. Entonces se dan cuenta, la mejor imagen no es la radiografía, es la tomografía. ¿Comprendido? Ahora vamos a definir. Bueno, lamentablemente las imágenes no son tan buenas. La proyección es óptima, pero ojalá cuando los vean de diapositivas lo vean, pero acá se ve una línea vertical y acá todo esto es negro. Desde el punto de vista radiológico se llama radiolucidez. Así se ve en fotógrafos, una radiolucidez muy marcada. Seguimos con la siguiente imagen. Acá creo que está más claro, ¿no? Se ve medio blanco, aunque esto lo llaman, generalmente es una placa blanca, le dicen. ¿Ya llevaron radiología? ¿Están llevando? Entonces ellos enseñarán eso, ¿no? De que está muy blanda, pero Ya pues. se ve acá Ese medio blanquito. blancuzco, pero acá está negro. Entonces acá, Lo normal es que el pulmón esté negro. Yo creo que está blanco. Porque hay aire, pues, y el aire es ¿dónde radiológico. está el pulmón? Del lado izquierdo. Les cuento que Entonces, es si hay aire, ¿qué es? vinilo. Bueno, Por lo pero tanto, es un bien. neumotórax total. Neumotórax, atención. ¿Qué hacemos con esto? Inmediatamente hay que darle manejo. Sí, así se puede el pulmón en el pulmón. El otro era normal. Pobrecito. ¿Qué tienen que hacer? Drenar este aire para que el pulmón se expanda. De El poco. pulmón no es todo ese negro, ¿no? Sí. Creo que es sencillo de entender. Uy, ya. Otro neumotórax. Todo lo blanco que ves al exterior es el tejido celular cutáneo. Ya se ve. Ya, esto de acá es clásico que se forma. Es una línea curva. Todo de acá es pulmón y acá está más negro. Este es el neumotórax. Era el completo, creo, ¿no? Radiografía de todo. Es el completo. Ya, y con esto no tenemos pierde, ¿no? Esta es una tomografía. La tomografía pulmonar tiene dos cortes, ¿no? Uno de ellos tiene dos ventanas, perdón. La ventana, digamos, pulmonar y la ventana mediastil. La ventana pulmonar, yo voy a ver parénquima pulmonar. ¿Esto es un corte transversal? Sí. El corte transversal, ¿qué significa? Obvio, esto está al revés, ¿no? Acá está la vértebra, ¿no ves? Entonces debió ser al revés. Esta es la vértebra, acá está todo lo que es pericardio y corazón, parénquima pulmonar. Lo hemos puesto así con el objetivo de que noten esta coloración negruzca, bien lúcida, un negro lúcido es. Entonces esto, chicos, es aire. Por lo tanto, si esta es la vértebra, esta es la parte posterior, por anatomía. Entonces los neumotórax predominantemente son posteriores y luego se van hacia lateral. Y si son colapsados todos, recién se van anterior.
Así es la formación de neumotoras. Si es que persistiera la presencia del aire, va incrementándose el volumen del aire. Entonces ahí, ¿cómo sería el término tomográfico? Sería la hipodensidad. ¿Sí? Una hipodensidad, doctor, posterior del hemitoras, en este caso sería izquierdo, porque volteando al revés es el lado izquierdo, o sea, acá está el corazón, la punta cardíaca. ¿Está bien? Seguimos. Manejo. Bueno, el manejo, de hecho, que tiene que ser en primer lugar el soporte hemodinámico, ¿no? Le tienen que poner una vía en paralelo, tú ya estás definiendo qué hacer con ese neumotórax. Si tienes la imagen, excelente. Pero el cuadro clínico es el que manda, pues paciente con dificultad respiratoria, musculatura accesoria. ¿Ya qué vas a esperar? ¿Observarlo? No, pues ya tienes que actuar. Drenaje trae el material de drenaje torácico. ¿Sí? Luego, en paralelo con la vía no venosa, le tendrás que poner analgesia, ¿no? Que podría ser un antiinflamatorio por vía no venosa o puede ser un opiáceo si el dolor es muy intenso. Las alternativas que tienen ahí, bueno, en el hospital tenemos solamente a metamizol o tenemos qué bueno fue. Tenemos a veces, es que es así, es la realidad. Tenemos a veces he dicho, al ketorolaco. A veces, pero no. Lo más frecuente que tenemos es metamizol. Más bien hay épocas en donde no hay metamizol, le damos pues opiáceos. El opiáceo más frecuentemente indicado es tramadol. ¿Ya? Tramadol. Otra alternativa, doctor, y si es alérgico al metamizol, ya nos metemos en problemas. Tendrás que ponerle solo un opiáceo. Doctor, y si es alérgico a los dos, ya que no se ponga en ese escenario, pero sí hay casos. Le tendremos que poner otro tipo de medicamento. La alternativa sería darle el famoso sosegón, pentazocina. Pentazocina. O si no, paracetamol, pero es lo venoso, ya se va a comprar, pero paracetamol lo venoso en la época de los hospitales son en el dengue. Acá ahorita no, ni paracetamol tableta, imagínense. Así es la realidad de los hospitales. Por eso les estoy informando para que no les choque esa realidad. Y peor todavía cuando ya sean médicos generales y ustedes hagan sus serums. En el serums, ahí sí, en su centro de salud donde van a ir, ahí sí van a evidenciar la miseria del pelo. De verdad, porque no hay nada. Salvo ustedes y alguien más. Aparte, dentro del centro de salud, generalmente está el técnico de enfermería, nadie más. El paciente es ambulatorio, doctor, y los pacientes que están mal se refieren pues, a otro hospital. Ahí van a ver toda la miseria del sistema de salud, por si acaso. Les informo, ¿no? Desde ahorita. A mí más bien me hubiera gustado que me digan mis docentes cómo iba a ser de miserable el centro. En serio. Cuando yo me choqué, de verdad que sinceramente fue chocante para mí. Fue chocante. ¿Por qué? Solamente para un paréntesis. Me llega un pacientito, estaba de salud. ¿Dónde está el médico? El médico. Acá estaba atendiendo un paciente. Y llegaba a emergencia que se había electrocutado un paciente. Estaba electrocutado. Entonces, inmediatamente paro. Masaje cardíaco. Y nadie me ayudaba. Le digo, hija, cógeme el AMBU. ¿Qué es eso? El resucitador. No tenemos. ¿Qué hacemos? Yo seguía así, sudando la gota. Nadie me ayudaba. Ya, pónganlo que sea una vía. No tenemos vía. Bueno, pero igual le mencioné a la familia, hija, estoy haciendo lo posible. Te das cuenta que no hay nada. 20 minutos ahí, los brazos ya estaban flácidos, mis brazos. Nadie venía a ayudar, todas eran mujeres encima. La técnica, la tengo una gordita mayor ya. La enfermera igual. ¿Qué hago? ¿Se entiende? ¿Mi culpa? Bueno, tal vez porque no debí llevar mis instrumentos, debí llevarlos, ¿no? Debí comprarme mis vías endovenosas, debí comprarme mis adrenalinas, mis jeringas, mis cloruros, yo solito, autofinanciado, y de ahí en adelante lo hice. ¿Se entendió? Pero fue chocante. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, mi interno yo tuve buena experiencia, hicimos de todo. Entonces me sentí tan frustrado, sinceramente no pude ni cenar ese día, porque no puede ser que se me haya fallecido un paciente sin hacer algo más que masaje cardíaco. Es como si hubiera el paciente estado en paro en la calle y no había personas en la calle.
Claro, pues porque nadie me ayudaba, no teníamos nada. Incluso hasta con tristeza la pobre señora daba airecito, ¿no?, en su conocimiento, pensando que con eso ayudaba. ¿Se entiende? Es complejo. Por eso les digo, infórmense y estudien, porque la perspicacia ahorita la debemos tener con sus bases. Bien, entonces conclusión, fuera de este paréntesis. Reposo, obviamente, reposo, pero no lo van a mandar a caminar al paciente. No, reposo absoluto. Oxígeno, claro que sí, oxígeno, hipoxemia. Doctor, ¿tiene hipoxemia? Oxígeno, claro. Pero ¿y qué hacemos si no tengo oxígeno? Imagínense. No, complejo, ¿no? Complejo. Inmediatamente ustedes, mi consejo es, llegan de serumistas, inmediatamente ven todo lo que tiene su centro de salud. Y va a ser fácil, ¿no? Porque prácticamente no va a tener nada. No. Entonces, todo lo que no, le ponen, hay que pedir. Copian y pegan, ustedes que son trones en eso. ¿Se entiende? Okay. Entonces, fácil, ¿no? Pero llegan y ponen su documento. Soy el médico tal, mando a mi superior, esto es lo que me falta. ¿Se acabó? Con eso se define. Porque si viene alguien y los enjuicia, ¿qué hizo usted, doctor? ¿Qué hizo usted? ¿Por qué no salvó a mi paciente? Porque no había tal dispositivo. Disculpe, caballero, con todo respeto. Acá está mi documento. No fue respondido. Pero usted se defendió. Ah, ya, el doctor sí hizo algo. ¿Se entendió? ¿Quiénes no hicieron nada? Las autoridades. Porque ¿qué le van a hacer caso pues al centro del infierno número 2? ¿No? No, que sí, es terrible, es lejano. Infierno número 2, no, al 1 le hacemos caso, al 2 no. Chicos, ese es un consejo. No se olviden, porque eso les va a servir para su vida. Bien, ¿qué más? Evitar el hábito tabaco, y ya pues, creo que es el lógico. Pues, tratamiento no farmacológico. Manejo conservador solamente cuando el volumen es pequeño, menor del 15%. Creo que lo dije, ¿no? Los de menor volumen, que incluso están con pocos síntomas, asintomáticos. Solo se observa. Manejo analgésico 12 a 24 horas, como está escrito ahí. Y si no pasa nada, altamente. ¿Sí? Y nada más pasó. Pero el resto sí, pues necesita todo el tratamiento indicado. Y uno de ellos será, pues, drenar. ¿Cómo lo pueden drenar? En drenaje. Aspiración simple, que es el que más se usa, o drenaje endotorácico. Los otros dos ya son cuando son neumotoras a repetición. Pacientes que hacen neumotoras a repetición, una opción podría ser hacer una pleurodesis. La pleurodesis significa, hijos, adherir a ambas pleuras. Es decir, unen la pleura parietal con la visceral. ¿Con qué? Con diferentes sustancias que causan esa adherencia. ¿Sí? Entonces, ya si no hay pleura, ya no hay forma que aire. ¿Se entiende, doctor? Que eso no causará problema. Imagínate adherir los dos pleuras. No, sí, de hecho, dolor torácico frecuente, persistente para toda su vida. Pero se informa al familiar y al paciente, ¿no? Pero esos son en casos repetidos, neumotoras a repetición. ¿Sí? Y cirugía ya es cuando es algo más complicado, ¿no? Tienen que hacer justamente una, digamos pues, segregación de todas las dos pleuras y simplemente liberar todas las adherencias para que no se vuelva a formar neumotoras. Es lo que se hace. Eso ya corresponde a la cirugía cardiovascular. Bien, los protocolos patentados están en el artículo correspondiente. Creo que no tendría yo que tanto repetir. Lo que sí vamos a hacer es simplemente ver cómo se colocaría. Entonces, esa es la caja torácica del paciente, es grasa, y acá está el dispositivo tubular. ¿Qué pasó acá? ¿Dónde lo hicieron? Lo hicieron pues en el plano lateral. Estamos hablando cuarta, quinta, sexta costilla, esos son los espacios. Entonces usted se ubica. ¿Qué línea? La línea axilar media. ¿Sí? Entonces usted se ubica, cuenta y ya, pues ahí lo que va a hacer es infiltrar con anestesia. La preferencia es lidocaína. Usted lo infiltra, luego con su bisturí lo que va a hacer es hacer un corte justo sobre el espacio intercostal. Imaginemos que estas son las costillas, bisturí, acá corta, en medio de los dos. Luego con su pinza ingresa
ingresa y va disecando los planos. Libera entonces los músculos y luego cuando empieza un stop, ya llegué. Me refiero a que ya llegué a la zona donde debo hacer la función. Hay un stop ahí. ¿Comprendido? Entonces, inmediatamente ingresa su dedo para que se guíe. Palpa, estira todos los músculos. Los músculos son un poquito duritos. O sea, es peor si el paciente es gordito. O sea, que meter fuerza y tener un buen dedo un poco firme. O a veces dos. Ingresa, ya toqué. Tocas, es stop, y ahí debes hacer la colocación del drenaje. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca este tubo, más o menos de 3, a veces hasta 6, otros tienen hasta 1 centímetro, hasta 2 centímetros, dependiendo, ¿no? ¿Por qué dije 3 o 6? También hay pequeños, pues pediátricos, pacientes pediátricos. En cambio, un adulto de frente, mayor de 1 centímetro, se acabó. Tiene que ser más. Generalmente hasta 5 centímetros algunos tienen, ya dependiendo del caso. Ingresas, rompes entonces y llegaste al espacio. ¿Ingresó? Entonces inmediatamente lo que va a salir es aire. Pues. Pero ojo, esta misera. Este dispositivo tubular tiene que estar conectado. Ahí está el tubo. A este frasco. El frasco en vacío. Es un artesanal realmente, ¿no? O sea, esto es porque somos pobres los hospitales. Pero realmente si quieres el equipo neumotórax, tiene pues todos sus dispositivos correspondientes, claro, y su costo también. Por ejemplo, le da un neumotórax a Lina Boluar, o sea que ya te traigan el kit de neumotórax, están en la clínica norteamericana del lado. $1,000 el tiempo. En cambio nosotros, pobres, miren, frasco de cloruro, vacío, miren la riñonerita de abajo, un esparadrapo que ya se despega. ¿Se entiende? Entonces, esa es la realidad del Perú. Pero igual, ayuda. Entonces, ¿cuánto de cloruro? Cloruro de sodio, chicos, 300 mililitros. 300 mililitros. Doctor, pero no está transparente, ¿no? Más bien está medio anaranjado el líquido, ¿lo ven? Es porque también hay algo de sangre, pues se mezcla, ¿sabes? Entonces, acá está el tubo, ojo, ¿sí? Lo que vieron anteriormente. Estamos haciendo la cordeliza. Ahí está el tubo, el drenaje ya. Incluso se adapta con un otro tubo, ¿no? Por si acaso, no es de que venga el tubo largazo. Se adapta y se engrana y se ensambla. Somos artesanales. Llega acá y se conecta al frasco. Acá está entonces el tubo y acá está que saque el aire. La que sopla ahí. Y, ojo, el aire, doctor, y el aire se queda acá, ¿no? Pues tiene que irse al aire ambiente, por acá sale. Miren la adaptación del drenaje, acá hay una jeringa. ¿Sí? Sí, una jeringa, le sacas el émbolo y lo pones. Así lo hacemos, ¿se dan cuenta? Así lo hacemos, por eso les he traído las fotos, porque esta es la realidad. Y de repente mi grupo también me dará razón, porque lo vieron, creo, ¿no? Muy bien, lo vieron, lo evidenciaron. Entonces, doctor, ¿y por qué tiene que tener esa cantidad de líquido? Hijos, cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si el frasco está vacío, entonces, ¿qué va a pasar? La presión atmosférica va a ir toda la presión atmosférica de todo el aire y le regresa todo el aire al pulmón y ahí lo mata esa parte. Tiene que tener líquido por la densidad del agua para que se disipe por el otro dispositivo. ¿Entendido? Entonces, esto se llama el frasco en vacío. Así se hace un drenaje torácico para neumotórax. ¿Sí? ¿Comprendido? Doctor, ¿y de ahí qué hacemos? Ya, pero lo dejamos con el dren y lo suturamos, pues, ¿no? Porque también no es que el tubo se quede ahí fijo, ¿no? Tiene que ser suturado, fijado. Más o menos en unas 12 a 24 horas. Le tomas un control radiológico, ¿no? Y de esa manera vas viendo la expansión del pulmón. Doctor, está expandiéndose perfecto, 24 horas más o 48 horas, más o menos de 3 a 5 días el paciente debe estar sin el drenaje. Y luego, ¿qué hacemos? Se saca el drenaje y luego viene la fisioterapia respiratoria. Así se drena un neumotórax, que tiene criterios de drenaje para evitar el colapso cardiovascular. ¿Comprendido? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Listo. Entonces, si está claro, ¿por qué va a venir? Porque hemos dicho chispas. Ya empezó la desorden. Pueden decir.
Todo estaba bien hasta que dijo eso. Van los hijos con los pleurales. ¿Cómo vamos el tiempo? Allá, ojalá lo logremos. Lo mismo, ¿no? Ahí están las dos pleuras, pero ya en lugar de aire va a haber líquido. El espacio pleural correspondiente, virtual, en eso. ¿Y cuánto es lo normal que tenemos? Ahí está escrito, ¿no? Más o menos 0.1 mililitros kilo, casi eso equivale a 10 a 15 mililitros. O sea, ahorita yo puedo invadir su pleura y debe haber 10 a 15 mililitros como algo de la norma útil. ¿Sí? Porque recuerden que acá trabajan diferentes presiones, porque es un ultrafiltrado de todos los capilares. Muy bien. Más o menos la radiografía, en qué volumen ya me define una imagen radiopata de derrame pleural. Está escrito ahí, 200 a 500 mililitros. Cuando, borrar el seno costofrénico, que es justamente la parte pues aguda, el ángulo agudo que hay entre la parte del diafragma y la sonda de la costilla. Para que se borre eso son casi 75 mililitros de líquido que debe haber como mínimo, ¿no? Y en proyección lateral. Entonces esos son detalles radiológicos. La definición creo que es clarísima. Y estos son los juegos de presiones que participan. Bueno, tenemos la presión hidrostática, la presión capilar, la presión oncótica, tanto capilar, y la presión oncótica intersticial. Todas esas participan y acá se agrega la reabsorción a nivel de los linfáticos. Todo eso conlleva a un equilibrio de tal manera que no se forme pues líquido pleural en exceso. Bueno, acá está la secuencia, cómo se realizan y las medidas inclusive. Y ahí están los mecanismos de alteración. Miren cuántos mecanismos pueden causar el problema. Entonces, primer mecanismo, aumento de la presión. Aumento de la presión hidrostática. ¿En qué casos se puede dar eso? En los casos de causa sistémica o trasudada. Ejemplo, doctor, una insuficiencia cardíaca. ¿Está llevando la cardiología? ¿Ya llevan? Son expertos, doctor. Falla cardíaca. Perfecto. Entonces me entenderán con categoría. ¿Sí? Otra causa, doctor, de aumento de presión hidrostática. Las fallas renales, pues, ¿no? Nefrología sí me ha llevado. Ya entenderán pues más adelante. Yo mediante. Otra causa, gastroenterología, ¿ya llevan? Ya entonces van a entender, supongo. Cirrosis hepática, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y ahí participa otro mecanismo, que es la disminución de la presión óptica capilar. Porque los pacientes con cirrosis hepática pueden tener hipoalbuminemia. Otro ejemplo clásico es el síndrome nefrótico, en donde también participa la disminución de la presión oncótica, porque ellos tienen hipoalbuminemia, porque pierden proteínas por la orina. Esas causas, hijos, son trasudadas. Vamos al otro mecanismo, disminución de la presión intrapleural. Generalmente los pacientes que tienen pues, problemas de ocupación de espacio. Por lo tanto, significa masas pulmonares, nódulos pulmonares, procesos infecciosos pulmonares, etc. Otra causa, aumento de la permeabilidad vascular. Claro, esos son los inflamatorios o infecciosos. Las infecciones, por ejemplo. Doctor, el ejemplo clásico. Neumonías con derrames pleurales paraneumónicos. Es el ejemplo más característico. ¿Por qué? Por todo el proceso inflamatorio, la liberación de citocinas y sustancias inflamatorias hacen que la permeabilidad vascular esté incrementada. Alteración del drenaje linfático pleural. Eso se da en enfermedades, por ejemplo, hematológicas. ¿La lleva hematología? Ya, supuestamente. Ya, ahí lo dejamos. Entonces, hay enfermedades que te causan, por ejemplo, compresión del sistema linfático. Los linfomas, para no decir otros, por ejemplo. Entonces, se altera el drenaje linfático, entonces ya no drena lo que debe drenar y ya, pues, ¿no? Caballero. Derrame pleural. Y el último mecanismo, paso de líquido desde el espacio peritoneal. Eso también es importante. Pacientes con ascitis, la ascitis, acá a nivel diafragmático hay orificios.
Entonces el líquido de la cavidad peritoneal puede pasar a la cavidad pleural. Por eso se dice paso libre de líquido. Entonces un paciente con ascitis puede tener derrame pleural por ese traspaso de líquido hacia la por los orificios a nivel diafragma. ¿Sí? Entonces son los mecanismos fisiopatológicos del derrame pleural. Clasificación etiopatogénica creo que es clarísima. Trasudado y exudado. Trasudado, causa sistémica. Pleura sana. Repito, trasudado, causa sistémica. Pleura sana. Exudado, causa localizada. Pleura enferma. Exudado, causa localizada. Pleura enferma. Y con eso define las cosas. ¿Ok? Trasudado, lo que dije, exudado, por lo tanto, una inflamación o una infección o una infiltración a nivel de la boca. Entonces, lo que dije, trasudados, las causas correspondientes serán causas sistémicas. Un montón de causas, pero las frecuentes, las dije, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, cirrosis hepática. Bueno, y hay algunas más, ¿no? Por ejemplo, pacientes con pericarditis, glomerulonefritis, o sea, patología renal, bueno, tendrá que ser parte de su lectura. Exudado, lo que dije, pleura enferma o causa localizada. Afectación de la pleura, que puede ser infeccioso, causa frecuente, los derrames pleurales para neumónicos. El paciente tiene una neumonía, también se inflama la pleura. ¿Cuál sería el mecanismo? Incremento de la presión puramente capilar. Lo que dije hace rato, aumento de la permeabilidad vascular. ¿Y cuáles son los agentes etiológicos? Todos los gérmenes posibles. Bacterias, neumococo, pues el más frecuente. Doctor, virales, lo que hemos tenido en pandemia, SARS-CoV-2 o influenza. Fúngicos, aspergillus, histoplasma, por ejemplo. Otro, parásitos, neumoparásitos. ¿Cuál es el neumoparásito? Por ejemplo, los que tienen el síndrome de Loeffler, ¿no? Los que hacen síndrome de Loeffler. ¿Cuáles son los parásitos que hacen síndrome de Loeffler? ¿Sí saben qué es Loeffler? Lo buscarán, también todo aquí que le digo. Y tubérculos, como lo dije hace tiempo, ¿no? Lo vuelvo a reafirmar. Tienen que ustedes, como estudiantes de medicina peruana, saber sobre tuberculosis al revés y al derecho. Entonces puede haber, doctor, tuberculosis en la pleura. Claro que sí. Frecuente inclusive en pacientes jóvenes, por si acaso. Eso sí, cuídense, no coman bien también, ¿no? Porque por ejemplo hemos tenido internos de medicina que han hecho su tuberculosis pleural antes de pandemia y durante la pandemia incluso, por la exposición y la tuberculosis. Es frecuente en pacientes jóvenes aquí. Así que cuídense también, tienen que comer bien. A sus horas, ¿no? Comer bien es comer chatarra. Malignos, las metástasis no frecuentes. Generalmente patologías neoplásicas gastrointestinales que infiltran a la pleura, por ejemplo. El otro en mujeres, creo que lo dije hace rato, cáncer de mama, que metastatizan a la pleura. Otro, enfermedad hematológica, los linfomas, sobre todo, en este caso, los que afectan al mediastino, el linfoma Hodgkin, por ejemplo. Los mesoteliomas sí es bien infrecuente. No es frecuente los mesoteliomas, pero sí te puede dar también exudado. Y acá entra la tarea de nuevo las enfermedades autoinmunes. Artritis reumatoidea, te da pleuritis. El lupus eritematoso sistémico también te da pleuritis. ¿Sí? Doctor, el Sjögren también es una enfermedad autoinmune. Y las granulomatosis, claro, acá es antigua la diapositiva, pero esto ya no debe escribirse. Tampoco lo otro, sobre todo huellera. Ahora se llama granulomatosis con poliangeitis. Anoten eso porque no vayan a decir, doctor, no está en la diapositiva su reclamo. Ya lo estoy diciendo en clase. Granulomatosis con poliangeitis. Y el que dice síndrome Shure-Strauss es granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Se agrega la palabra eosinofílica.
granulomatosis eosinofílica con poliangeitis y la otra es granulomatosis con poliangeitis. Algunos lo llaman también granulomatosis con polivasculitis. Bueno. Y ya, pues esos autores lamentablemente no deben estar siendo recordados. Oyenes sobre todo, ¿por qué? Porque participó en el Holocausto. Historia universal. El Holocausto se dio ¿cuándo? En la Segunda Guerra Mundial. Los judíos, ¿sí? Fueron masacrados por el régimen de Hitler. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ellos participaron ahí. No debe ser recordado. Enfermedades de tipo gastrointestinal, ¿sí? Por ejemplo, una que causa derrame pleural, pancreatitis aguda. ¿Y dónde se da el derrame pleural? Por localización contigua en el lado izquierdo. ¿Sí? En el derecho puede dar, sí, también puede dar, pero más frecuente es en el izquierdo. Y por la localización del páncreas, pues, que va de anterior hacia posterior en diagonal de derecha hacia izquierda, por la posición del páncreas. Otro, los pseudoquistes que ya son pancreatitis evolutivas, se complican, los procesos infecciosos a nivel debajo del diafragma, acceso esofágico, las perforaciones del esófago, por ejemplo, cáncer de esófago, o las esofagitis con cáusticos, pacientes lamentablemente con intento de suicidio, consumen cáusticos o ácidos, se perfora su esófago, ha pasado, pasa. O cirugía, bueno, no es tanto frecuente felizmente, mejora la técnica. La hernia diafragmática sí es frecuente, sobre todo cuando son de gran tamaño. Otra causa de derrame pleural, la tromboembolia pulmonar. La característica acá es de que la tromboembolia pulmonar te da un derrame pleural cero hemático. Anoten eso, cero hemático, pero cero con S, que viene de suero, no cero con C, lo que puede ser su nombre. Lo siento. ¿Qué vamos a hacer? Es un accidente, ya te he dicho. El examen es un accidente. Es un accidente. Post-infarto de miocardio también te puede dar derrame pleural cero hemático, o post-cirugía cardíaca, post-cirugía gastrointestinal. Bueno, medicamentos que pueden dar también derrame pleural, si lo tienen en la lista, los más usados, nitrofurantoína, lo usan en infecciones de vías urinarias, por ejemplo, estables. El otro, este es antiguo, ya no se usaba, pero se usaba, por ejemplo, para prolactina alta, para mujeres que tienen prolactina alta. Este es más frecuentemente usado, amiodarona, que se usa en arritmias cardíacas, por ejemplo. Y del otro, este también es usado en reumatología, metotrexato, que es un inmunosupresor que usualmente se da semanal. Así que, pregunta de examen. Paciente con artritis reumatoide que tiene uso de metotrexato de larga edad, presenta derrame pleural. ¿Cuál puede ser la causa del derrame? ¿Será por ser metotrexato probablemente? ¿Sí? ¿Entendido? Paciente con arritmia cardíaca en tratamiento de 3 meses con amiodarona, dosis plenas o altas. No tiene otra patología, estable es corazón, tiene derrame pleural. ¿Cuál será la causa? Seguimos. La uremia, claro, la uremia también te da derrame pleural. Inclusive, esos son los pacientes nefrópatas, los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica y están en prácticamente una tasa de filtración final, una tasa de filtración glomerular menor de 15 mililitros por minuto, y te puede dar justamente también derrame pleural por toda la uremia. ¿Ok? Y la sobrecarga hídrica que ellos tienen. Los traumáticos, lo dije hace rato, acuérdense, contusión torácica te puede dar neumotórax, pero también hemotórax. Entonces, hemoneumotórax sería el término. Los quimotórax generalmente son cuando hay lesión a nivel del sistema del conducto torácico. Acuérdense que es uno de los conductos fundamentales del sistema linfático. ¿Ok? Quinotórax. Otros, a ver. Este es infrecuente, pero se puede dar. Este es también podríamos dar. No es este. ¿Por qué? Porque tenemos
gran cantidad de pacientes oncológicos y en diferentes estructuras orgánicas. Por lo tanto, cuando son irradiados, les puede dejar como secuela derrame pleural, ¿ya? Post radioterapia. Peor si es de trompo, la neoplasia, porque van a tener que irradiar donde está la neoplasia. Lamentablemente no es de que vamos a separar solo a ese órgano darle, aunque ahorita en la actualidad hay técnicas que hacen eso, ¿no? Que son costosas. Pero post radioterapia sí, ya puede ser un ejemplo interesante. Clasificación de los volúmenes, clarísimo, de 300, 300 a 500, juegan ahí, ¿no? 300 a 1500 y mayor de 1500. Posibilidades de diagnóstico se llama diagnóstico diferencial, para que entiendan la diapositiva. Por ejemplo, yo tengo derrame pleural y tiene edema mi paciente, ¿cuáles son mis posibilidades de diagnóstico? Derrame pleural y tiene ascitis mi paciente, ¿cuáles son mis posibilidades de diagnóstico? Derrame pleural y tiene mi paciente incurgitación yugular, pero no hay edema. Entonces es algo compresivo, esos son los mediastínicos. Por ejemplo, pacientes que han llevado hematología, pacientes con linfoma Hodgkin. ¿Okay? Derrame pleural, doctor, y fiebre. Cuidado, puede ser una infección, derrame paraneumónico o una autoinmune. ¿Sí? Entonces, esta diapositiva la tienen que entender así: diagnóstico diferencial con un hallazgo clínico adicional. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones? Lo más frecuente fue disnea, y aparte el dolor pleurítmico, dolor en punta de costado que incrementa con la inspiración, no con la expiración. Como por ejemplo que han caído en algo tan simple, ¿no? Característica clínica de fibrosis pulmonar: crepitantes teleexpiratorios. Los crepitantes son inspiratorios. Por eso tienen que se han estresado con el tiempo. Pero así es la exigencia. Casi gran parte nos falla en esa pregunta. Sí serán, sí serán. Manifestaciones clínicas cardíacas. Generalmente no hay dolor tanto pleural y va a haber un derrame pleural. La mayoría de ellos de causa cardíaca es bilateral. Y si es unilateral, es del lado derecho. Entonces, repito, de repente se estresaron. Derrame pleural, pero en donde el órgano cardíaco es el afectado, te da un derrame pleural frecuentemente bilateral. Pero si es unilateral, del lado derecho. No es frecuente que sea unilateral del izquierdo. ¿Entendido? Se me olvidar. Seguimos. Coexiste con otros síntomas, lo que aprendí en cardiología: irritación yugular, hepatomegalia dolorosa, edema periférico, etc. Entonces, el derrame pleural, doctor, es por causa cardíaca. Ahí está lo clásico. Hepatomegalia dolorosa, irritación yugular y tiene derrame pleural. ¿Cuál es el factor o cuál es el mecanismo que va a participar ahí? Transudativo, pues sí. ¿Sí? ¿Qué es un transudado? Ahí está, mecanismo transudativo. Doctor, si tiene ascitis mi paciente y es una ascitis de gran volumen en el lado derecho, cuidado, es un paciente de repente con cirrosis. Sí, doctor, tiene cirrosis. Entonces la cirrosis hepática te puede dar una complicación que se llama hidrotórax hepático. Y el hidrotórax es un derrame pleural de gran volumen en el lado derecho frecuentemente. ¿Sí? Podría ser, doctor, en el izquierdo, sí, pero dése cuenta el porcentaje. Bilateral también, pero el porcentaje bajo. Lo más frecuente en el lado de no olvidarse eso. Ahí está, paciente con ascitis. Se supone que están bien estos pacientes. Miren la circulación colateral. Es una circulación colateral portocava, es decir, su mecanismo fisiopatológico, hipertensión portal. Entonces, la causa será debido a la cirrosis hepática. Se puede dar un hidrotórax hepático. Este es clásico, ¿no? Edema en cara, o como dice ahí, bueno, decía, perdón, algunos lo llaman la fase china, ¿no? Está chinada esta paciente, ¿no? Mira. Ojo chino, claro, que algunos a veces se indignan porque algunos son japoneses, ¿no? Y que te digan chino o japonés, pucha, que entra la pelea. No, yo no soy chino, soy japonés. No, y bueno, el secreto es el apellido, ¿no? Generalmente los apellidos son más largos de los japoneses, ¿no? Por ejemplo, Nagasaki, es japonés. En cambio, el otro que sea Yen, ese es chino.
¿Eso es, ¿sabían hacerlo? Ya lo saben. Lógico, pues. De repente no vaya a ser que se presente un joven y estén en diferentes conversaciones. Pues ya saben, ahí está chico. Cuidado con el régimen. Facies o cara china, le dicen algunos, pero no está patentado. Más es un edema palpebral, afectación de cara, edema en cara, matutino. Y tiene derrame pleural. ¿Cuál es lo más probable? Síndrome nefrótico. Otro en donde se afecta la cara, pero ahí eso se llama mixedema, el hipotiroidismo. ¿Ya? La diferencia es que en el nefrótico si hay signo de Godet o signo de la fobia. En cambio, en el otro no hay signo de Godet, es mixedema, es un edema más duro. ¿Ok? Seguimos. Bueno, y si tuviera tos, expectoración, dolor pleurítico, ya pues piensen en un proceso infeccioso, broncoparenquimal, derrame pleural paraneumónico, o puede tener tuberculosis en nuestro país. ¿Sí? No se olviden de eso. Piensen siempre en tuberculosis, descártenlo. ¿Ese qué es? Ya, cuando está un derrame pleural con fiebre y ya se está resolviendo, puede igual dejar un paraneumónico que se está complicando o de origen tuberculoso. Este facilito. Paciente con fiebre, ha bajado su apetito, ha bajado de peso, suda por las noches. ¿Qué es? Ya, pues puede ser doctor tuberculosis, hasta no demostrar lo contrario. Pero cuidado de todas maneras con los síntomas B, ¿no? Que se suponen aprendido en hematología. ¿Sí? ¿No? Hematología. ¿Se acuerdan del síntoma B? B, de beso con mayúscula. Oye, esta es mi rotación de hematología. Para bajarle la nota. Ven, tú. Dice todavía. Síntoma B, hijo, no A. Dice síntoma A. Ellos están calladitos, sinvergüenza. ¿Tú también? ¿Tú que reclamabas? ¿Por qué preguntas tan fuerte? ¿No naces? No. Bueno, ya. Síntomas B puede ser, pero cuidado que sea por tuberculosis. ¿Sí? ¿Comprendió? Seguimos. Doctor, le duelen las manos a mi paciente. Dolor en articulaciones interfalángicas proximales. Cuidado, artritis reumatoide. Doctor, están deformados sus dedos. Artritis reumatoide, hijos del derrame pleural, será por esa enfermedad. Y eso lo van a aprender, pero son deformidades, por ejemplo, el cuello de cisne, así miren al dedo. Dedo en cuello de cisne. Los casos, ¿no? Y luego ya se pone derechito. Dedo en cuello de cisne. Por si acaso estoy ejemplificando con el dedo que tengo más torcido. No vaya a ver otra cosa. Pueden malinterpretarla, claro. Dedo en cuello de cisne, doctor. Paciente tiene derrame pleural y dedos en cuello de cisne. ¿Cuál es la causa, doctor? Artritis reumatoide es una posibilidad diagnóstica importante. ¿Se dan cuenta? Y lo clásico, el lupus. Rash malar. O llamado, muy bien, hijo, eritema en malar o eritema en alas de mariposa. ¿Cómo se llama el eritema pero por murciélago? ¿Lo saben o no? Alas de murciélago. Bueno, se lo llevará en reumatología, pero igual anótenlo para que al menos lo lean, hagan la fina. Vespertilio con V. Eritema en vespertilio, de repente viene, ¿no? Mujer con eritema en vespertilio y tiene derrame pleural. ¿Cuál puede ser la causa? Ya saben, por lo que han asistido a la conferencia y agradecemos. Saludos. Eritema en vespertilio. Pero esa semiología, hijos, tienen que ustedes recordarla. Semiología es fundamental. Seguimos. Ahí está la cara. Lo interesante es que lo van a ver la foto. Respeta el surco nasogeniano. Sí, Juana, ya lo pasó. Ahí está, la deformidad del hermano. Debe puede decir. Ahí no se graba tú porque me Los malignos, pues, ¿no? Estos sí son lentos, ¿no? Pacientes asintomáticos al inicio, poco a poco.